Shalom Brajot para todos y Shavua Tov. Esta Parashá Yitro es la penúltima semana de Shovavim. Este año Shovavim es Shovavim Tat. Pero entonces, para empezar a desmenuzar el cuento, para poderlo entender bien, pues vamos a empezar desde el principio. En el profeta Yehezkel trae un pasuk, un verso que dice Shu Banim Shovavim. Como recuerden, hijos traviesos. La mejor traducción de la palabra Shobabim es traviesos. ¿A qué se refiere Shobabim? Se refiere a todas las transgresiones que hacemos con o sin intención de temas relacionados con la Kedushá, con la santidad. Entonces tenemos los hombres, el problema, obviamente eso con todo el respeto a las señoras que están en el shiur y con todo el respeto a las chicas que están acá también en la clase en vivo, con todo el tema de los hombres tenemos un problema que se llama Zera Levatalá, ese es el primero, y las mujeres en realidad no tienen ninguna transgresión como tal, a no ser que sean casadas por el tema de la santidad, lo que hace la aclaración, a no ser que sean casadas y descuiden todo el tema de la Tahara Mishpajá, de la pureza de la familia, ¿cierto? Esas dos transgresiones, el tema de la Tahara de las mujeres y de la Kedushá de los hombres, hace unos estragos en el mundo que inclusive escribe Marana Shulchan, Rabbi Yosef Karo, que es la transgresión más complicada de todas. ¿Por qué? Sucede lo siguiente, ¿qué pasa cuando transgredimos? Primero hay que entender, en esta parashá, en la parashá Yitro, que decimos las Aseret Divrot, los conocidos como los 10 mandamientos, en realidad no son 10, son como 17. En ese solo pasuk, hay verso, solamente hay como 17 misbot, dichos en 10 frases, ¿cierto? Ahora, si contamos en toda la Torah, ¿cuántas misbot tenemos? 613. Hay una discusión entre el Sefer HaJinuch, que lo escribió en Tana, y el Sefer HaMizbot del Rambam, de cuáles son esas 613 misbot, esos 613 mandamientos, y entonces los, los parten en dos. Dice, hay misbot tase, misbot lo tase, pashut meut. Misbot tase, ¿qué es misbot tase? Hashem te manda a hacer algo. Entonces, cuando una persona no hace algo que Hashem lo manda a hacer, Betzem, en base, no hizo nada. O sea, su transgresión, ¿cuál fue? No hacer. Entonces, ¿cómo corrige eso? Haciendo. Entonces, el Rambam en el Hot Shua, en las leyes de hacer Shua, dice cómo se corrige una transgresión de misbot taase, de algo que Dios me manda a hacer. Se corrige haciendo bidui, o sea, de avinu, pashano, vagano, lo que decimos en la tefilá 2 veces en el día y antes de dormir, primero. Segundo, haratá. Haratá es me duele. Me duele que Hashem me dijo que me colocó la tefilá y no me puse. ¿Por qué? Porque no quise. 1001 razones al final es no quise. Yo mismo me trabajo a mí mismo, pero yo no quise hacer las cosas, ¿cierto? Entonces, haratá, kabbalah leatit, recibir algo para el futuro. Si yo no hago esto, entonces, o lo omití, entonces ahora lo empiezo a hacer. Eso es kabbalah leatit. Ahora, y capará. Capará es como una multa que te autoimpones. Acá, vamos a decir, puede darse de acá porque hizo una transgresión, etcétera, acá libera de la muerte. Así es el rato. Ahora, vamos con la segunda parte que ya empezamos un poco más complicado. Dice, hay misbot lota hace, que son misbot lota hace, Hashem me prohíbe algo, pashut meot. Ahora, entre esas misbot lota hace, tenemos varias ramas. Está, misbot lota hace, benadam la javeró. O sea, si Hashem me dice no robar, que es una transgresión, lota hace contra el prójimo, benadán la javeró, entre el prójimo y su amigo. ¿Cómo se llega a la teshuvá de benadán la javeró? Lo mismo, pidui,
Harata, Kabbalah Leatit, Capará. ¿Cómo es la capará? ¿Cómo es la reparación de una transgresión en contra del prójimo con el prójimo? Yo a Hashem no le puedo pedir perdón porque le di un golpe a otro judío. Tengo que pedirle perdón al otro judío. Y cuando ya le pida perdón al otro judío y cuando lo repare el daño que le hice, que esos todos son Ilhot Nesikim, las leyes de los daños que yo le genero a una persona, Hazbe Shalom, Dios no lo permita, por un golpe o por una pérdida económica o por un robo, Hashem Ishmor Beatzil, solo después de eso empiezo con la parte de Hashem. Hashem, tú me prohibiste hacerle daño a un judío y le hice daño a un judío o a mi prójimo, no importa si no es judío, también a los goimas, Hashem mismo, te hemos prohibido hacerles daño. Entonces, en ese caso, lo reparo y le pido perdón a Hashem. ¿Cómo llega el perdón de esta transgresión? Cuando la persona a la que ofendiste te perdona. Ahí entendemos que Hashem también te perdona. ¿Por qué? Porque ya la persona no guarda nada contra ti. Tenemos otro punto. Misbot lo ta'ase ben Adam la makom. ¿Por qué Hashem lo llamamos makom? Makom en hebreo es lugar. Ben Adam la makom es Hashem, es el lugar donde todos estamos. No existe fuera ni dentro de Hashem. Es un tema bastante filosófico. Pero Ben Adam la makom es entre Hashem, entre el prójimo y Hashem. Ejemplo, transgredir Shabbat. Lo mismo, siempre es igual. Vidui, Harata, Kabbalah Leatit y Capará. Ahora, con Benadam la Makom, ahí tenemos un problema. Porque hay misbot que yo las puedo reparar en este mundo. Con Hashem es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque Be'exem, si Hashem me dice, no trabajes en Shabbat, etcétera, etcétera, ay, es que la persona trabaja, o Hashem Ishmor, la persona debe saber que esa transgresión tiene otro ingrediente y es algo que se llama Karet. ¿Qué es Karet? Corte espiritual del pueblo de Israel sin hijos o muerte joven o muere toda su familia. Hazbe Shalom Hashem Ishmor Beatzil. Ejemplo, ¿qué transgresiones traen esas consecuencias? Trabajar en Shabbat, comer Hametz en Pesach, hacer Hilul Hashem, o sea, hacer que los Goim hablen mal del pueblo de Israel por las acciones mías, Hashem Ishmor Beatzil, no por las acciones de Pedrito, que él se porta mal. Hay una cantidad de misbot que hacen que la persona pierda el Olam Haba, pierda el mundo venidero y que muera joven. Los días de Shobabim nos ayudan con ese. Vamos en el primero que nos ayuda Shobabim. Con Misbot, Lota, C, que traen Karet. ¿Con cuál más ayuda Tikkun Shobabim? Misbot, Lota, C, Benadam, Lamakom, que no traen Karet, pero que también son transgresiones que, por ejemplo, comer cerdo. Una persona que come cerdo tiene que hacer un tikkun sobre esto. ¿Por qué? Debe pedirle perdón a Hashem. Hashem le prohibió comer cerdo. ¿Cuál era el castigo por comer cerdo? Azotes, Arbaim Makot. Ya está en manos del cielo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona? Hacer un tikkun, una corrección para no volver a comer cerdo. ¿Qué va de la mano con eso? Yom Kippur. Obviamente hay que hacer Yom Kippur. Yom Kippur es a Verot. Entonces, ahorita tenemos el último punto, que es el punto no judío no puede, no, porque las Sheva Mitzvot Benei Noach, las 7 leyes de Noach, todas, la transgresión de cada una es Karet, porque son tan fáciles y son lógicas, tan lógicas que un goy que no cumple, un goy que roba, porque sí, Dafka porque sí, porque le da la gana de robar. Yo les hago una pregunta, ¿en qué sociedad está permitido robar? En ninguna. Una persona, Benei Noach, que roba o que Hazbe Shalom, que pasa por todas las tradiciones, las 7 misbot de Noach, el pago es Karet, muerte espiritual, ¿cierto? O sea, corte espiritual y su alma se pierde, etc.
No como los evangélicos que dicen de que nos van a salvar. ¿Salvar de qué? Sadik, ¿cierto? Un Benei Noach sí puede comer cerdo. No hay ningún inconveniente. Yo digo las 7 leyes de Noach, Masejet Sanedrín dice que son 30, 7 que están en la Torá y 23 que salen de las misbot de los Yehudim. Eso después el Rab se los explica. Ahora, tenemos la última transgresión, que es con la que empecé, que es temas de la santidad. Todas las transgresiones tienen el mismo efecto. El efecto es Shofejo Lamot. Eso es un tema bastante profundo. No voy a profundizar en el tema, simplemente es los mundos los voltea. ¿Por qué? Porque daña la naturaleza. Como Hashem es el creador y el que dirige la humanidad y la naturaleza, cuando Él te coloca un alto es porque así debe ser la naturaleza. Y cuando usted pasa por encima de la transgresión, usted está volteando el designio de Hashem y está colocando a la naturaleza a trabajar como no debe ser. Shofejo la mota, eso se le llama voltear todos los mundos. Asiyah, Briah, Atzilut, etc. Y todo baja a la clipa. Todo se vuelve como, en vez de ser de bendición, pasa a ser algo negativo. Todas las tradiciones hacen lo mismo. Segundo, Pogem Beshmot HaKodesh. Sabido es que toda tefilá, toda oración, en toda cosa hay nombres de Hashem. Chispas de la Kedushá de Dios. Eso se le llaman nombres de Hashem. Cuando una persona comete una transgresión, por ejemplo, come sin bendecir, ¿qué está haciendo? Los nombres de Hashem los está desperdiciando, no está sacando las chispas de Kedushá que tienen que estar en su Neshama, en su alma, y eso destruye los nombres de Hashem. Por eso cada vez que hacemos una tefila decimos Leshem Yikud, en honor de la unificación del nombre de Hashem. ¿Por qué? Porque con nuestras transgresiones lo que hacemos es que los separamos. Cuando hacemos en la tefila Leshem Yikud y para cualquier misbot, cualquier mitzvah, entonces lo que hacemos es que las juntamos. Entonces las transgresiones que hacen separan los nombres de Hashem. Eso con todas las transgresiones de la Torah, tanto Tase como lo Tase. Ahora, cuando una persona, según Rabbi Yosef Karo, valga hacer la aclaración, todos los escritos de Rabbi Yosef Karo, que es Marana Shulchan, son al pi divrei Magid. ¿Qué es un Magid? Era un ángel que le explicaba todas las alajot. Ya está escrito en los libros de él, un Magid. Y Rabbi Arizal. Rabbi Israel, ¿cómo es el apellido del Arizal? Isaac Luria. Luria. Sí. Askenazí por papá y Sefaradí por la mamá. Por eso el Nusak de él es los dos juntos. Sefaradí. No, es el Nusak Sefard. Muy interesante. Entonces, y al pi Nusak Sefard, Rabbi Isaac Luria, que todo el estudio de Rabbi Isaac Luria era al Pimi, de Fimi, Eliyahu Anabí. Eliyahu Anabí le decía que era cuál era el estudio, que era la jabruta del profeta Elías. Entonces no estamos hablando cosas locas, valga hacer la aclaración. Cuando la persona transgrede temas de Kedushá, no solo que hace todos los problemas que dijimos antes, sino que crea Hayalei Jabalá. ¿Qué son Hayalei Jabalá? Son energías negativas, almas que pudieron haber sido niños o niñas del pueblo de Israel, que la persona crea por accidente o de Kavaná, con intención, y que no debieron haber sido creadas, pero ya fueron creadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La Sitra Ra. ¿Qué es la Sitra Ra? Hashem te da a usted y a mí y a cada uno de nosotros fuerza para hacer su voluntad. Pero cuando la persona coge la fuerza que Hashem le da para levantarse todos los días a hacer tefilá, y en vez de eso se va a hacer transgresiones, es la misma fuerza. Hashem es la fuerza de todas las cosas y la causa de todas las causas. Pero usted con su libre albedrío cogió la fuerza que Hashem le dio y lo usó para la parte negativa. A eso se le llama la Sitra Ra. Entonces, esa fuerza de la Sitra Ra coge todas esas almas que se crearon por error, que los hombres crearon por error, o por descuido de su esposa, o por descuido del mismo, si es soltero, las lleva a la tumá,
a la impureza, y esas almas generan todo lo que el rabbi había dicho antes: estragos, inundaciones, derrumbes, deslaves, problemas en la naturaleza. ¿Por qué? Porque son fuerzas oscuras que el Satán, el Samet Dalet, Samet Men también, el, 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 el Satán es un ángel que coge todas esas fuerzas y se las presenta a Shem y le dice: mira lo que el pueblo de Israel hace, que en vez de cuidar tu pacto, el Brit Milá, que en vez de cumplir la primera mitzvah, tener hijos, hacen cosas indebidas. Esas almas acusan al pueblo de Israel y acusan a la persona. Entonces, sabido desde que en Rosh Hashanah, ¿qué pasa? A la persona le dan toda la parnasá del año, toda la parnasá del año, fuera de Shabbatot y Hagim, que eso es de Hashem, ¿cierto? Pero la persona, por su error, por su descuido, creó almas diferentes, y esas almas necesitan también ogel, necesitan comida. Dice el Zohar HaKadosh en Parashat Pinhas, si no estoy mal, que esas almas le piden a Hashem comida. Entonces, ¿qué le dice a Hashem? Pues, yo no las creé. Ustedes no están en mi reshut. Que la persona que las creó por error o por descuido, les dé. Y esas almas se llevan toda su parnasá. Lo mismo, Hazbe Shalom, un yudí que va a la Goya, que se va con una Goya, exactamente lo mismo. Porque en vez de traer almas del pueblo de Israel, trae almas en contra del pueblo de Israel. Es una cosa impresionante. El día de los Shobabim, las semanas de los Shobabim, corrigen eso. Dafka corrigen esos dos errores. Los errores que traen Karet y los errores que traen problemas en la Neshama por todas estas almas que crean los hombres, con el tema de Shemirat Abrit y Shemirat Aenayim. ¿Cómo se corrige? Entonces, ahorita, ese es el punto. ¿Cómo se corrige? Me creen que se corrige de la forma más fácil de la vida. Solamente que cuando uno no conoce la herramienta, pues bueno. Lo primero es, quería Shema a la mitad. Hay que decir, quería Shema a la mitad. Decir el Shema Israel antes de dormir. ¿Qué hace el quería Shema a la mitad? Eso no me lo estoy inventando yo, no se lo estoy inventando yo. El Quintero, esos son los escritos del Ari Akadosh. El quería Shema a la mitad hace que la Sitra Harra, que tiene todas esas almas, las vomite. Y todas esas almas vuelven Mitahat Kisea Kabot. Es el lugar de donde vienen todas las almas. Es algo súper en sentido figurado. Mitahat Kisea Kabot, debajo del trono de la gloria de Hashem. De ahí salen todas las almas, todas las chispas de las Neshamot. Sería Shema a la mitad. Primero, si usted tiene la capacidad, eso es para los hombres, o la forma de ir a la mikve todos los días, los hombres vayan. ¿Por qué? Porque la mikve todos los días ayuda a que la persona se purifique cada vez más. Las mujeres, como van por su nivel de santidad, que es más elevado, solamente necesitan ir cada que están en el tiempo de las mujeres, y solamente las mujeres casadas, van a hacer la aclaración. Segundo, el Ari Kadosh explica que hay que hacer ayunos, que hay que ayunar. Y hay una tabla de 17 transgresiones diferentes donde están todos los ayunos. El único inconveniente es que en nuestros días es imposible hacer todos los ayunos. ¿Por qué? Porque son ayunos Retsufim, es como de los de Yom Kippur. ¿Cómo yo le voy a decir a una persona que haga 39 ayunos todos los días? Imposible. Entonces, ¿cómo se hace? En los días de Shobabim, el día lunes o el día jueves, Yom Sheni o Yom Hamishi, hacen un solo ayuno de un día, como desde antes de que salga el sol, como lo normal, hasta que se oculta el sol. En esos días, en ese momento, obviamente hay salmos que se leen, por ejemplo, el Tikkun HaKelalit, sabido del Tikkun HaKelalit de Rabbi Nachman de Breslo. Todos los otros ayunos los paga con dinero. ¿Cómo que con dinero? ¿Cuánto cuesta una comida kasher? Eso cuesta un ayuno, porque con eso se rompe un ayuno, entonces eso cuesta un ayuno, ¿cierto? Una sola vez que lea el Tikkun HaKelalit, todo está perfecto. Lo que cuesta un ayuno, entonces es una comida kasher, y eso lo da en Sedaká. ¿A quién?
como dice el Rab, a quien lo necesite, a una persona pobre, a un lugar de estudio de Torah, a una persona que estudie Torah, etc. Tercero, y no menos importante, tefilá. ¿Qué tefilá? Itbodedut. No solamente es sentarme con el sidur y bueno, con las personas que empiezan a hacer tefilá con un sidur en fonética y empiezan. ¿Y qué dijo? No entiendo. La tefilá, ¿cómo es? La tefilá es de corazón. Entonces, hasta que yo la aprenda lo que digo, es bueno que la hagan también en español. ¿Qué es bueno en este paradigma de Shobabim? Pashut Meot, hacer Itbodedut. ¿Qué es Itbodedut? Hable con su papá. Hashem es su padre, Hashem es su papá. Hable con Hashem. Cometí este error, me descuidé en esto, me descuidé en lo otro, etcétera. Descuidé el tema de la santidad, descuidé el tema de guardar los ojos, Shemirata Enai, Shemirata Lashon, etcétera. Ayúdame, por favor, a corregir todas esas transgresiones. ¿Cierto? Es muy importante. Entonces, eso suena como muy Harry Potter, no sé. Pero tiene una base. ¿Qué decimos en el mes de Elul? Tefilá, Teshuvá y Sedaká nos liberan del mal decreto. Y como lo que trajimos fue un mal decreto por nuestras acciones, por nuestras transgresiones, entonces, ¿qué es lo que, eso es lo que estamos haciendo? Estamos dando sedaká a alguien que lo necesita. Tefilá, estamos haciendo itbodedut y leyendo Tikkun Kelalil, los 10 años de Rabbi Nachman, sabido es que es un tikkun muy importante, una corrección muy importante. Y la teshuvá, que es la jarata, que me duele, que estoy, o sea, estoy reconociendo que cometí una transgresión, ¿cierto? Eso es como un pequeño repaso pequeñito de lo que es Tikkun Shobabim. Estos días, lunes y jueves, cójanlos con los 10 dedos. Cada año Hashem nos da la oportunidad de corregirnos en los días de Shobabim. Este año, como es un año mehubere, o sea, un año con un mes de más, entonces los Shobabim tienen 2 semanas de más. ¿Qué es? Terumá, Betetzabé. Generalmente terminan en Mishpatim, pero este año tiene Terumá Betetzabé. Entonces, durante esta semana, hoy, lunes, la próxima semana, jueves, luego lunes, jueves, que esos días sean en los que usted se haga más tefilá, lea Tikkun Kelalil, lea Salmos, haga haga un examen de conciencia en qué se ha equivocado usted y trate de corregir eso a través de Shemirata Enaim, Shemirata Lashon. Que tengan un excelente resto de día y de tarde. Todo lo bueno y lo mejor.